Hola a todos y todas una vez más. Vamos a hacer en este vídeo el problema 17, que es este que tenéis aquí y en el que nos piden o nos indican que el circuito de la figura se puede considerar podemos considerar que el amplificador operacional es ideal y nos piden que encontremos la función de transferencia que relaciona VO con VS, evidentemente para un análisis con señales sinusoidales en régimen estacionario. Como hemos dicho, VO, la función de transferencia es la relación entre los fasores asociados a VO y a VS, a lo que sería la entrada. Imaginaos que tenemos aquí una fuente, que el fasor asociado, que genera una sinusoidal, el fasor asociado es VS. Bueno, pues que calculemos VO partido por VS, la relación entre esos dos fasores. ¿De acuerdo? Bien, es el primer circuito en el que nos encontramos, un circuito que tiene un operacional y que el tipo de señal que tenemos es una sinusoidal y que vamos a hacer un análisis para señales sinusoidales en régimen estacionario. Bueno, evidentemente, si la V más en el operacional con realimentación negativa, que es el caso, lo primero que tendríamos que analizar, daos cuenta que es la estructura de amplificador de amplificador inversor. Lo único que tiene este condensador aquí, por eso es un circuito dinámico. Teniendo realimentación negativa, V más tiene que ser igual a V menos y las corrientes de entrada tienen que ser cero. Esas eran las ecuaciones que utilizamos con el operacional ideal. Bueno, pues cuando se trata de señales sinusoidales, si V más es igual a V menos para todo t, pues evidentemente si son sinusoidales, los fasores asociados tendrán que ser iguales. ¿De acuerdo? Es decir, V más fasor asociado igual a V menos. Y los fasores asociados a las corrientes de entrada hacia el operacional tienen que ser el fasor nulo, porque las corrientes son nulas. No sería no sería una sinusoidal, sería una sinusoidal de amplitud cero. Por tanto, pues el método será el mismo, es decir que V más es igual a V menos, ¿no? Teniendo realimentación negativa, por tanto, diremos que V más es igual a V menos y en este caso es igual a 0, ya que V más está a la referencia, por tanto sería el fasor 0. De forma que aplicando la ley de las corrientes de Kirchhoff aquí, me quedaría que si asocio estas dos impedancias en una única, que le voy a llamar ZRC, me quedaría el esquema del amplificador inversor, aplicando LCK en A, más en ese nodo. Aquí he dicho puesto igual, pero he dicho en. ¿Qué me quedaría? Pues me quedaría que esta corriente tiene que ser igual a la que circula no por ahí, sino por aquí, por la asociación de las dos, dado que esa es cero, el fasor asociado. Estoy aplicando ya la ley de las corrientes de Kirchhoff con fasores. Por tanto, me quedaría que este, que sería Vs menos 0, menos el fasor 0 partido por R1, tiene que ser igual a la corriente que circula por ahí, que sería 0 menos VO y partido por lo que yo voy a llamar ZRC. ¿Y qué es ZRC? La impedancia equivalente del paralelo entre una resistencia y un condensador. ¿Qué sería ZRC? Lo calcularía al ser el paralelo, pues sería ZR2 por ZC partido por ZR2 más ZC. ¿Y cuánto vale ZC? Sabemos que ZR2 es igual a R2 y que ZC es igual a 1 partido por J omega C. Por tanto, esto que tenemos aquí, voy a poner un poquito más abajo para que no me quede así tan feo. Esto que tenemos aquí sería igual a
R2 partido por J omega C partido todo por R2 más 1 partido por J omega C. Si multiplico arriba y abajo por J omega C, me quedaría R2 partido todo por 1 más J omega R2C. Y por tanto, así, VO partido por VS, que es igual, fijaos, a menos ZRC partido por R, será igual, esto es R1, esto es R1, por tanto aquí es R1 y aquí esta R es R1, me quedaría menos R2 partido por R1 que multiplica a 1 partido por 1 más J omega R2C. ¿De acuerdo? Y esto sería nuestro resultado. También lo podríamos poner de esta otra manera. VO partido por VS igual a menos R2 partido por R1 por 1 partido por 1 más J omega partido por omega H, donde omega H es igual a 1 partido por R2C. Bueno, esto es una manera de ponerlo porque este omega H sí que tiene un significado cuando nosotros hacemos la representación, el diagrama de Bode, como vimos en su momento. Esto sería, en otro ejercicio de los que os he enseñado, esto sería el apartado A. ¿De acuerdo? Bueno, aquí no, empezaríamos aquí, el apartado A. Todo esto. Pero nos piden, hemos encontrado ya la función de transferencia, pero nos piden algo más, encontrar los valores de los componentes pasivos del circuito para que el amplificador final tenga una ganancia en continua de 40 dB. Vale, en continua, realmente, ¿cuál sería la ganancia del amplificador? Menos 2 partido por R, menos R2 partido por R1. ¿Por qué? Bueno, primero, si tenemos continua, el condensador se comporta como un circuito abierto y es la estructura de amplificador inversor. También, cuando estamos trabajando con una respuesta en frecuencia, el resultado para continuo es el que sostiene para omega tendiendo a 0, ¿de acuerdo? Si omega tiende a 0, esto tiende a menos R2 partido por R1, con lo cual estaríamos en las mismas, ¿no? Es decir, que nos están pidiendo, por tanto, en este apartado B, primero, como la ganancia para continua es menos R2 partido por R1, entonces, ¿qué nos están pidiendo? Fijaos que nos dicen que la ganancia, tengo una ganancia en continua de 40 dB. Evidentemente está invirtiendo, o sea que no podrían ser 40 dB, ¿de acuerdo? Porque es negativo. Lo que nos están pidiendo es que el valor absoluto de la ganancia, por tanto, R2 partido por R1, R2 partido por R1, 20 por el logaritmo en base 10 de eso tiene que ser igual a 40, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que el logaritmo en base 10 de R2 partido por R1 tiene que ser igual a 40 entre 22, es decir, que el módulo de R2 partido por R1, en realidad, esto sería R2 partido por R1. No tengo que poner, si pongo el módulo, lo pongo para poner, o el valor absoluto lo pongo para poner el menos. Entonces, bueno, vamos a ponerlo ya directamente como R2 partido por R1. Borro aquí, si soy capaz, borro aquí para poner mis paréntesis.
con lo cual R2 partido por R1 será igual a 10 elevado a 2 igual a 100. Es decir, que R2 tiene que ser 100 veces R1. ¿De acuerdo? Esto lo podemos poner en verde porque son nuestros desarrollos y ya sabes que a mí me gusta que al final nos quede esto interesante. Bien. Y seguiríamos, pero lo otro que nos piden es que tenga una resistencia de entrada de 1K. Y uno pensaría, bueno, una resistencia de entrada de 1K. ¿Y cuál es la resistencia de entrada de este amplificador? Esa, aunque ya la sabemos, ¿cómo podríamos calcular la resistencia? En este caso, sí, para el análisis con fasores sería impedancia de entrada y sería la impedancia de entrada vamos a poner resistencia de entrada. Sería VS partido por I sub S. Es decir, VS partido por I sub S será igual a I. Bueno, si os dais cuenta, en este circuito, ¿cuánto valdría I sub S? I sub S es esta corriente que sería voltaje por ohm en R1, voltaje en este nodo menos voltaje aquí, que son 0 en fasor 0, partido por R1. Es decir, que esto sería ohm en R1 me llevaría a que I sub S es igual a VS menos el fasor 0 y partido por R1. Por tanto, VS partido por I sub S igual a R1. Así, R1 debe ser 1K y por tanto R2 igual a 100 kiloohmios. ¿De acuerdo? Es decir que como resultado, para que se verifiquen las condiciones que nos han pedido, debe verificarse que R1 sea 1 kiloohmio y R2 sea 2 kiloohmios. ¿Y a qué afectaría el condensador? Bueno, pues el condensador afectaría a la respuesta en frecuencia, es decir, a lo que ocurre, además, como vamos a ver, para frecuencias altas, y lo vamos a ver en la simulación que os voy a poner. Si quitamos esta que tenemos aquí, que es de un vídeo anterior, y os ponemos esta que tenemos aquí de nuestro amplificador, fijaos que ya tenemos la resistencia de entrada puesta a 1K, la resistencia de salida puesta a 2K y hemos puesto un condensador de 1,6 nanofaradios. Ahora veremos para qué lo ponemos a 1,6 nanofaradios y hacemos un análisis de AC, es decir, para señales sinusoidales en régimen estacionario, que vamos desde 1 Hz hasta 1 MHz, 100 puntos por década. Si hacemos este análisis y visualizamos el voltaje de salida, teniendo en cuenta que a la entrada hemos puesto amplitud 1 y fase 0, tendremos la función de transferencia. Y si os dais cuenta, tenemos, aquí está en diagrama de Bode, si sacamos el cursor y lo llevamos a la zona plana, vemos aquí que efectivamente obtenemos 40 dB, 39 con muchos 9, 40 dB de ganancias para baja frecuencia. La continua estaría a frecuencia 0, que no se ve aquí evidentemente, pero bueno, podríamos seguir dibujando décadas y nunca veríamos otro comportamiento. Y la caída de 3 decibelios, que esto es lo más interesante, la tenemos, si os fijáis en aquí donde pone cursor 2 partido por cursor 1, cuando ahí tengamos 3 dB de caída,
miramos la frecuencia del cursor 2 y veis cómo está aproximadamente para 1 kHz. Ahí tenéis 3 dB y tenéis aproximadamente 1 kHz. Eso es así debido al valor que tienen la resistencia R1 y el condensador. La resistencia R2 y el condensador. ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos el condensador más grande, si lo hacemos más pequeño, la frecuencia se nos irá más lejos. Es decir, si en vez de 1,6 lo ponemos a 1 nanofaradio, veréis cómo al hacer la respuesta en frecuencia, ahora la caída de 3 dB no la tenemos en 1 kHz, sino que se nos ha desplazado algo, la tenemos a 1,5, 1,6 kHz aproximadamente, ¿no? Bueno, hemos hecho un cambio, una bajada muy pequeña. Si en vez de 1 nanofaradio ponemos 0,1, es decir, lo dividimos por 10, veréis cómo ahora se nota muchísimo más, ¿de acuerdo? Aquí veis cómo ahora mismo, tal y como está en la frecuencia anterior, todavía estamos en zona plana. Para que hayan caído 3 dB nos tenemos que ir a casi los 13 kHz. Pero este comportamiento, como veis, es debido a ese condensador, no es debido al ancho de banda finito del operacional. Ese ancho de banda finito lo podríamos ver si quitamos el condensador. Si quitamos el condensador, ya no veremos efectos del condensador, sin embargo, seguimos viendo una frecuencia de corte superior, si os dais cuenta, ¿no? Pero, ¿dónde está? Pues estaría a mucha más frecuencia, del orden de pues 3 dB han caído aquí aproximadamente, del orden de 100 kHz, pero esa frecuencia de corte superior es debida al ancho de banda finito del amplificador operacional, no al condensador. ¿De acuerdo? Y por último, ¿por qué os decía yo que podíamos saber que esa frecuencia estaba a 1 kHz? Si os venís aquí al resultado que hemos obtenido, esta frecuencia que tenéis aquí angular es precisamente la frecuencia de caída de 3 dB. Eso no lo hemos estudiado, pero se ve por la forma que tiene la función de transferencia. Y si aquí calculásemos la frecuencia, 1 partido por R2, que son, como hemos visto, 100K por 1,6 nanofaradios y por 2pi, si hacéis esa cuenta veréis cómo os queda la frecuencia de 1 kHz. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es un ejemplo de circuito dinámico con operacionales. ¿Cómo hay que resolverlo? Pues simplemente metodología de circuitos dinámicos.